recorriendo este territorio interesante, este paisaje precioso del libro de Jeremías, ¿no? Que encontramos un montón de cosas interesantes. Ahora estamos entonces en los capítulos 11, 1 al 20, 18, 11 al 20. Entonces, la segunda parte de esta primera sección, que era 1 al 25, que estamos viendo, ¿no? Estos capítulos 1 al 25, decíamos, contenían fundamentalmente oráculos, ¿no? Hay pequeños relatos, pero fundamentalmente se trata de oráculos. Los relatos que hay son breves y están en función sobre todo de las acciones simbólicas, ¿verdad? Entonces, aquí, en los capítulos 11 al 20, se abre entonces aquí en el capítulo 11 una nueva etapa en el ministerio de Jeremías, caracterizada por la crisis, decíamos esta mañana, las dificultades de comunicación con los destinatarios de su mensaje le llevan al profeta a intentar expresarse mediante acciones simbólicas. Al mismo tiempo, el profeta le cuesta sobrellevar también su relación con Dios, con el Señor que lo envía. Y así se expresa en la forma particular que asume su oración. Las llamadas confesiones de Jeremías, que hemos puesto aquí, 11, 6, 12, 6. Tenemos estas confesiones o estas oraciones podrían ayudarnos a articular este conjunto de capítulos del 11 al 20 en dos partes. La confesión que figura en el capítulo 20, el capítulo 15, cerraría una primera partecita y la que cierra la segunda parte es la del capítulo 20. Y revelan entonces así la experiencia paradójica de Dios. Sí, hay como una penetración particular en el misterio de Dios a partir de la persecución que experimenta el profeta, el abandono, la duda. En la forma literaria de una lamentación individual, el profeta se va a cuestionar el sentido de su propia misión, de su misma existencia incluso. En ella se expresa también el sentir colectivo de Israel, igualmente la conciencia del creyente de todos los tiempos. Todos podemos también leernos en las lamentaciones. Procuraremos volver sobre eso al final en la última vuelta teológica a estos capítulos. Entonces, este conjunto de capítulos 11 al 15 se abre con un sermón también muy parecido al estilo deuteronomista. Ya vemos cómo en realidad esta mano deuteronomista está en muchos lugares, como una especie de, va llevando como el hilo, es como una mano redaccional de estos capítulos. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor, esto ya lo hemos leído la vez pasada: escucha los términos de esta alianza y comunícalos a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Les dirás: así dice el Señor, el Dios de Israel, maldito el hombre que no obedezca a los términos de la alianza que mandé a sus padres el día en que los saqué de Egipto del horno de hierro. Escuchen mi voz y actúen conforme a todo lo que les he mandado, así ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, para que se mantenga en pie el juramento que hice a sus padres de darles una tierra que emana leche y miel, como sucede hoy. Yo les respondí: sí, Señor. El Señor me dijo: proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Escuchen los términos de esta alianza y pónganlos en práctica. Yo se lo advertí insistentemente a sus padres desde el día en que los hice subir del país de Egipto hasta el día de hoy. No he dejado de repetir la advertencia: escuchen mi voz. Pero ellos no escucharon ni hicieron caso, sino que procedieron según la dureza de su corazón perverso. Por eso yo hice recaer sobre ellos todas las maldiciones de esta alianza que yo les había ordenado cumplir y que ellos no cumplieron.
esta primera sección. Esta predicación recuerda las exigencias de la alianza. La respuesta negativa del auditorio muestra que ya es inútil interceder por ellos, ¿no? Y motiva la dolorosa oración que el profeta se siente fracasado y perseguido. Y motiva también el profundo interrogante que le plantea al creyente de todos los tiempos ese desconcertante desarrollo de la historia, ¿no? Los versículos 1 al 6, 12, 1 al 6, vamos a ver. Entonces, el profeta ha recibido la orden de no interceder y reacciona ante la oposición de los suyos, ¿no? El versículo 6 no es 16, sino 6. Entonces, sí, lo otro es la versión de Dios. Entonces tenemos aquí esta constatación del rechazo de la palabra de Jeremías, de la oposición que él experimenta, ¿no? Podemos leer este primer conjunto, ¿no? El profeta sufre y se queja de la oposición de los habitantes de su propia aldea, Anatot, de su propia familia, de su propio pueblo, porque él ha dejado su aldea para irse a Jerusalén, ¿no es cierto?, su gente. Y entonces dice, el Señor me dio a conocer algo para que yo lo supiera. Fue entonces, Señor, cuando me hiciste ver las acciones de ellos. Yo era como un cordero manso conducido a la muerte y no sabía lo que tramaban contra mí. Derribemos el árbol en su vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivientes, para que nadie recuerde ya su nombre. Señor Todopoderoso, juez justo, que examinas los sentimientos y las intenciones, que yo vea la venganza contra ellos, porque he expuesto mi causa ante ti. El versículo 20, examinas los riñones y el corazón, pero bueno, los riñones y el corazón, es decir, los sentimientos y las intenciones, ¿no es cierto? Por eso así dice el Señor contra los hombres de Anatot que me amenazan diciendo, no profetices en el nombre del Señor para que no mueras en nuestras manos. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, yo les voy a pedir cuentas. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. No les quedará ni un resto, porque yo traeré una desgracia contra los hombres de Anatot el año de su castigo. Citando ahí entonces la palabra de su Dios, hasta la respuesta de Dios. Tú eres justo, Señor, por eso quiero presentarte mi reclamo. Solo quiero hablarte de cuestiones de justicia. ¿Por qué triunfan los malvados y los traidores viven tranquilos? Los plantas y echan raíces, progresan y hasta dan fruto. Tú estás cerca de su boca, pero lejos de su corazón. Es decir, hablan de vos, pero su corazón está lejos. Pero tú, Señor, me conoces, tú me ves y has examinado mi actitud ante ti. Sepáralos como ovejas para el matadero, resérvalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo el país estará de duelo y toda la hierba del campo se secará? Por la maldad de sus habitantes perecen los animales y las aves. Por la maldad de los habitantes del país que piensan, el Señor no ve lo que hacemos. Si corriendo con los de a pie te cansaste, ¿cómo competirás con los de a caballo? La frase de Dios, ¿no? Si te sientes seguro solo en tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Hasta tus hermanos y la casa de tu padre te traicionan. También ellos gritan a tus espaldas, basta, no te fíes de ellos, aunque te digan palabras agradables. Entonces recibe aquí esta respuesta sorprendente de Dios, ¿no? Si corriendo con los de a pie te cansaste, ¿cómo competirás con los de a caballo, por decir, ¿no?, en las espesuras
del Jordán. Es decir, que las tribulaciones no desaparecerán. Las pruebas serán todavía más duras de las que ha venido soportando. Si el profeta guardó en su memoria esta sentencia divina, manifiesta entonces una aceptación íntima de su propia misión, de su propio destino, para afrontar el porvenir apoyándose obediente en su Dios. La desgracia golpea a Jerusalén, ¿verdad? Aquí, entonces, después de este capítulo, el capítulo 13 contiene estas acciones simbólicas a las que nos referíamos, ¿verdad? 13 dice: compra una faja de lino y te la pones en la cintura, pero no se te ocurra meterla en el agua. Yo compré la faja, como me dijo el Señor, y me la puse en la cintura. La palabra del Señor me llegó de nuevo: toma la faja que habías comprado y que tienes en tu cintura, dirígete al Éufrates, entre comillas, y escóndela allí, en la hendidura de la roca. Yo fui y la escondí en el Éufrates, tal como me lo había ordenado el Señor. Después de muchos días el Señor me dijo: regresa al Éufrates y toma de allí la faja que yo te había ordenado esconder en ese lugar. Yo fui al Éufrates, excavé y tomé la faja del lugar donde la había escondido. La faja se había podrido y ya no servía para nada. Entonces me llegó la palabra del Señor, es decir, ahí se le hace la luz, se le prende la lamparita, le cae la ficha, como quisiéramos decir. Es decir, la acción cambia de sentido, tiene un sentido más profundo, ¿no? La faja, entonces, algo que va como muy ceñido, muy apretado al propio cuerpo de uno, ¿no? Es algo muy personal, muy íntimo, que lo acompaña a uno y lo ciñe, incluso es aquello que le permite hacer fuerza, ¿no es cierto? Incluso fajado. En el agua se pudre, ¿no? Se pudre. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es esa faja que se ha podrido, ¿no? Y dice entonces, fíjense, todo esto que hace el profeta es como una dramatización, un teatro, un mimo, ¿cierto? Entonces, incluso el Éufrates, no es que se vaya a la Mesopotamia, ¿no es cierto?, sino que será un río, una sequía o algo que hace de Éufrates, así como él hace de Yahvé, hace de Adonai, y la faja hace de su pueblo, ¿no es cierto?, es decir, esa representación. Así dice el Señor: de este mismo modo yo haré que se pudra la soberbia de Judá, o Judá soberbio, la soberbia de Judá, como decimos, el tonto de Jorge, es decir, una endíades, y la gran soberbia de Jerusalén. Esta gente malvada que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta según la dureza de su corazón y que sigue a otros dioses dándole culto y adorándolos, será como esta faja que ya no sirve para nada. Así como la faja se adhiere a la cintura de la persona, así yo hice que estuvieran adheridos a mí todo Israel y todo Judá, oráculo del Señor, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi honor y mi gloria. Pero no me obedecieron. Entonces, cuando las palabras no resultan suficientes, el profeta hace el esfuerzo de transmitir su mensaje mediante acciones simbólicas. Encontramos no solo esta, encontramos 19, 27 al 28, las encontramos también en un loco como Ezequiel, que tiene montones de estas acciones, ¿no es cierto? Y las encontramos también en el dignísimo Isaías, un señor, ¿no es cierto?, como Isaías, pero también le toca andar desnudo ahí en el capítulo 20, ¿no? Entonces, un hombre tan soberbio y tan digno, ¿no?, pero también tiene sus acciones simbólicas, ¿no es cierto? Se dramatiza entonces aquí una realidad que el auditorio no quiere reconocer. Entonces, viéndolo, poniéndolo delante de sus ojos, quizás puedan darse cuenta de lo que están viviendo.
entonces quiere provocar así su reacción. Aquí la imagen de la faja figura a Israel, a cuya cintura el Señor se había ceñido, digamos, a la cintura del Señor, en estrecha unión, pero se desprendió de él y se corrompió sumergiéndose en el dinamismo idolátrico de Babilonia, en el Éufrates. Esa es la idea. Entonces, los dos, los oráculos que siguen van en esa misma dirección, ¿no es cierto? Después, los cántaros de vino, aquí, el versículo 12 al 27, como cántaros llenos de vino embriagante, así la diligencia de Judá está llena de insensatez, que los embriaga, los emborracha, están borrachos que provocará entonces una ruina irreparable para toda la nación. Es la soberbia que lleva a la perdición. Los más encumbrados, los más seguros, terminarán humillados por todos y delante de todos. Versículos 12 y siguiente. Así dice el Señor Dios de Israel, que todos los cántaros se llenen de vino. Ellos te contestarán, ¿acaso no sabemos perfectamente que todos los cántaros deben ser llenados de vino? Pero tú les responderás, así dice el Señor, yo voy a llenar de embriaguez a todos los habitantes de este país, a todos los reyes, sucesores de David en el trono, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Los estrellaré unos contra otros, padres e hijos juntamente. No tendré piedad ni misericordia, ni me arrepentiré de haberlos destruido. Escuchen y atiendan, no sean arrogantes, porque es el Señor quien les habla. Den gloria al Señor su Dios antes de que oscurezca, antes de que tropiecen sus pies en las oscuras montañas. La luz que ustedes esperan se convertirá en sombras de muerte y se transformará en espesa tiniebla. Si no escuchan, lloraré en secreto su arrogancia. Lloraré un amargo llanto. Mis ojos derramarán lágrimas cuando el rebaño del Señor sea llevado cautivo. Dirás al rey y a la reina madre, siéntense en el suelo, porque su espléndida corona se ha caído de sus cabezas. El rey y la reina madre, lo del 597. Las ciudades del Néguev están cercadas y nadie quita el cerco. Toda Judá fue deportada masivamente. Bueno, así entonces, este capítulo 13, bien elocuente, ¿no es cierto? La desgracia que golpea a Jerusalén, que sigue siendo impura, versículo 27 va a hablar de eso, ¿no es cierto? Tus adulterios, tus gritos de placer y la bajeza de tu prostitución. Yo, dice, te levanté el vestido hasta taparte la cara para que se viera tu desnudez, descubrir sus vergüenzas. Tus adulterios, tus gritos de placer y la bajeza de tu prostitución. Es bien crudo en su lenguaje. He visto tus ídolos abominables en las colinas y en el campo. ¡Ay de ti, Jerusalén, que no te purificas! ¿Hasta cuándo seguirás así? El Dominus Flevit, ¿no? El Dios que llora sobre la Jerusalén. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Recordemos el ay de ti, porque después va a haber un ay de mí, ¿no es cierto?, en el siguiente. Fíjense que los dos capítulos que siguen se relacionan sobre todo por la situación del profeta, que una vez más es incitado a no interceder, ¿no? Capítulo 14, palabra del Señor que llegó a Jeremías con ocasión de las sequías. Sequías es terrible, la sequía es terrible porque si no ha llovido en el país no habrá cosecha, no habrá alimento, y en tiempo de la guerra que se avecina y del sitio que se avecina, eso es presagio de una muerte muy rápida. En momentos de grave peligro nacional, como una sequía prolongada, se solía convocar al pueblo a una liturgia penitencial. Se convoca un ayuno nacional en un templo nacional, se lamenta frente a Dios por la desgracia y se pide la lluvia.
y se pide una respuesta, se pide la intercesión del profeta. El profeta debía interceder, esa era su función en ese tiempo, y debía dar en respuesta un anuncio de salvación de parte de Dios. Esa era la dinámica de una liturgia de lamentación, y al final debería corresponder una oración de acción de gracias colectiva, comunitaria, ¿cierto? Eso sería lo esperable, ¿no? Pero aquí no es lo que sucede, ¿no? El profeta tenía entonces un papel importante porque tenía que interceder y tenía que transmitir la respuesta del Señor. Fíjense que se dice todo eso con un mismo verbo en hebreo, ¿no es cierto? Se le pide al profeta sha'al. Sha'al es preguntar, consultar, pero también interceder. Interceder. Normalmente se le pide, como se le pide a Isaías en el caso del sitio de Jerusalén, cuando Sennacherib manda su gente y manda su carta, va a Ezequías le pide a Isaías que interceda ante el Señor, ¿no? En ese caso es librada la ciudad, que consulte al Señor y que interceda al Señor, es decir, que le pida una intervención y que le pida una respuesta, un oráculo, ¿no? Aquí en cambio la respuesta va a ser negativa y va a ser una condena sin apelación posible. El esquema se va a repetir. Dice entonces, Judá está de duelo, sus ciudades ennegrecidas desfallecen por tierra y se alza el alarido de Jerusalén. Sus nobles envían a sus siervos por agua, llegan a los pozos y como no encuentran, vuelven con sus cántaros vacíos, decepcionados y confundidos, cubriéndose la cabeza. El suelo está ya agrietado porque no ha llovido en el país. Los labradores frustrados se cubren la cabeza. Hasta la sierva deja abandonada a su cría en el campo porque no hay hierba. Los asnos salvajes se paran en las áridas colinas, resuellan al viento como los chacales y sus ojos se apagan porque no hay hierba, ¿no? Los ojos de los animales se van apagando de hambre, van perdiendo la vida, ¿no? Actúa, Señor, por el honor de tu nombre, aunque nuestras culpas nos acusen, nuestras rebeldías sean tantas y hayamos pecado contra ti. El profeta que intercede. Tú eres la única esperanza de Israel, su Salvador en tiempos de angustia. ¿Por qué te comportas como un extranjero en el país, como si no te importara la suerte del país? Como un caminante que se detiene solo a pasar la noche, no se compromete. ¿Por qué te comportas como un hombre débil, un guerrero incapaz de vencer? Sin embargo, Señor, tú estás en medio de nosotros y tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones. Así dice el Señor a este pueblo. Les gusta vagabundear, no frenan sus pasos. El Señor no los acepta y ahora se acordará de sus culpas y castigará sus pecados. El Señor me dijo, no intercedas ya por este pueblo. Aunque ayunen, yo no escucharé sus súplicas. Aunque ofrezcan holocaustos y oblaciones, yo no los aceptaré, sino que los exterminaré con espada, hambre y peste. Empieza a aparecer aquí el trinomio. Espada, la guerra. El sitio hace que la gente sitiada, asediada, padezca el hambre. De debilidad se enferman, se mueren, no tienen dónde enterrar los cadáveres, se contagia la peste y se mueren al final. Entonces, espada, hambre, peste, muerte. Guerra, hambre, peste y muerte. Después esos aparecen varias veces en Jeremías, después aparecen en Ezequiel y aparecen casi hipostasiados, ¿no es cierto?, como jinetes de 4 caballos, ¿no? Los 4 jinetes de la apocalíptica. Pero yo dije, ay Señor, mira que los profetas les dicen, ustedes no verán la espada ni tendrán hambre, sino que yo les daré una paz duradera en este lugar. Sí, es que Jeremías no es el único profeta, hay otras voces que se escuchan, otras voces que dicen otra cosa. ¿Y la gente qué hace? ¿A quién sigue?
Es más lindo escuchar lo que dicen los otros profetas. ¿A quién le gusta escuchar lo que dice este profeta de calamidades que viene anunciando terror por doquier? Ese es el apodo que le ponen, ¿no? Después, ahí viene, terror por doquier, ¿no? Ya vamos a ver. Y el Señor me contestó, es mentira eso que los profetas profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ni les ordené nada, ni les hablé. Lo que ellos les profetizan son visiones mentirosas, vaticinios falsos, ilusiones de su mente. Por eso así dice el Señor respecto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que hayan diciendo, no habrá espada ni hambre en este país. Esos profetas serán aniquilados por la espada y el hambre. Y aquellos a quienes ellos profetizan quedarán arrojados por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, sin que nadie los entierre, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Yo derramaré sobre ellos la desgracia que merecen. Tú les dirás esta palabra, que mis ojos derramen lágrimas noche y día sin descanso, porque la Virgen hija de mi pueblo ha sufrido una gran tragedia, una herida incurable. Si salgo al campo, hay heridos por la espada. Si entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Ahí están la espada y el hambre ya. Hasta el profeta y el sacerdote vagan por el país sin saber a dónde ir. ¿Es que has rechazado totalmente a Judá? ¿Te has cansado de Sión? ¿Por qué nos has herido y no hallamos remedio? Se esperaba la paz y no hay bienestar, el tiempo de sanar y sobreviene el terror. Reconocemos, Señor, nuestra maldad. Es la misma culpa de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Pero por tu honor, Señor, no nos desprecies. No deshonres el trono de tu gloria. El trono de tu gloria, es decir, el lugar donde se asienta la gloria de Dios, el templo de Jerusalén. Recuerda, no rompas tu alianza con nosotros. ¿Habrá entre los ídolos de las naciones quien pueda hacer llover? ¿Son los cielos los que brindan la lluvia? ¿No eres tú solo, Señor, nuestro Dios? En ti ponemos nuestra esperanza porque tú haces todo esto. Ese es el capítulo 14. Bueno, aquí encontramos entonces una segunda parte que cierra ya este conjunto de capítulos 11 al 15. El Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel intercedieran ante mí, yo no me apiadaría de ese pueblo. Moisés, Samuel, los grandes intercesores. Gracias a la intercesión de Samuel, el Señor no aniquila a su pueblo después de la idolatría del becerro de oro, ¿no es cierto? Y Samuel en los momentos de las grandes guerras, ¿no? Aunque ellos se pusieran ante mí, yo no los escucharía, así que no te gastes. Expúlsenlos de mi presencia, que salgan. Ellos te dirán, ¿a dónde hemos de ir? Y tú les responderás, así dice el Señor, los destinados a la muerte, los destinados a la espada, los destinados al hambre, los destinados al cautiverio. Y así los castigaré de 4 maneras, oráculo del Señor, con la espada para matar, con los perros para despedazar, con las aves del cielo para devorar, con los animales de la tierra para destruir. Los convertiré en un espanto para todos los reinos de la tierra por la culpa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. ¿Quién se apiadará de Jerusalén? ¿Quién se dolerá por ti? ¿Quién se detendrá para preguntar su situación? Tú me abandonaste, oráculo del Señor. Me diste la espalda y por eso he extendido mi mano contra ti y te he destruido. Ya estoy cansado de compadecerme. Llegó al límite, ¿verdad? Entonces ahora la respuesta a esta es una oración consolada de Jeremías, ¿no? Es capítulo 15, versículos 10 al 22. Aquí el profeta se lamenta haber nacido para terminar siendo un hombre discutido en todo el país. A nadie le debe nada, pero todos le maldicen. El Señor reconoce que tampoco le ha ahorrado sufrimientos.
Se queja entonces porque se siente perjudicado por la paciencia divina en intervenir para corregir lo que está mal, ¿no? Entonces, y al recordar su vocación, aquí el profeta siente nostalgia, lamenta haberse quedado solo. Está aludiendo aquí al celibato forzado al que Dios lo ha obligado. En el capítulo 16 vamos a encontrar, ¿no? Le dice a Dios, vas a ser para mí como un espejismo, es decir, aguas no verdaderas. Uno sabe que hay un torrente y dice, bueno, esta es la época de lluvias, entonces ahí seguro que voy a encontrar agua. Entonces uno se recorre y deja hasta sus últimas fuerzas en el camino para llegar al torrente porque sabe que ahí va a encontrar agua y no hay. Entonces es la experiencia de Jeremías, todos me han abandonado, sí, pero yo sé que el Señor me va a consolar y el Señor no lo consuela. Entonces te me has vuelto para mí como un espejismo, ¿no? Si uno va caminando en medio de semejante calor y ve al final, ay, hay agüita, pero uno va más adelante y ve que no era agüita, era el reflejo del sol solamente. Una pregunta, ¿cuál es ese versículo? No lo puedo encontrar. El del espejismo, sí. 15-18. Gracias. Entonces, ay de mí, madre mía. Antes decía, ay de ti, Jerusalén. Ahora dice, ay de mí, madre mía, porque me has engendrado. Soy un hombre discutido y debatido por todo el país. Ni les debo ni me deben, pero todos me maldicen. El Señor dijo, ¿acaso no te libré? ¿No hice que tus enemigos se rindieran ante ti en el tiempo de la desgracia y en el tiempo del sufrimiento? ¿Se puede quebrar el hierro del norte o el bronce? Él le había dicho, ¿no es cierto? Te voy a convertir en una columna de hierro, en una muralla de bronce, ¿no? Voy a entregar gratuitamente como botín tu fortuna y tus tesoros a causa de tus pecados en todo tu territorio. Yo haré que estés sometido a tus enemigos en un país que no conoces, porque el fuego de mi ira ya se ha encendido y arderá contra ustedes. Fíjense la identificación del profeta con su pueblo, ¿no? Solidario con Dios, solidario con su pueblo. Ese es el destino dramático, trágico del elegido, del Mesías, ¿no? Crucificado entre Dios y su pueblo, desgarrado, tironeado por esos dos amores, el amor a Dios y el amor a su pueblo. Tú lo sabes, Señor, versículo 15, acuérdate de mí, cuida de mí, véngame de mis perseguidores, no permitas que yo sea atrapado por ser tú tan paciente para castigar. Es decir, como no los querés castigar y estás esperando, al final terminan maltratándome. Tú sabes que por tu causa he soportado el oprobio. Cada vez que recibía tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre había sido invocado sobre mí, Señor Todopoderoso. Yo no he ido a divertirme con el grupo de los burlones, sino que me hiciste vivir solitario, porque estoy lleno de tu enojo. Porque se ha hecho permanente para mí mi dolor, incurable mi herida que no quiere sanar. ¿Serás para mí como un espejismo, aguas no verdaderas? Por eso así dice el Señor, si te conviertes, yo te haré volver y estarás en mi presencia. Si eres capaz de sacar algo valioso de lo vil, tú serás como mi boca. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no has de volverte a ellos. Yo te convertiré en una muralla de bronce inexpugnable frente a ese pueblo. Ellos te harán la guerra, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, oráculo del Señor. Te libraré de las manos de los malvados, te rescataré del puño de los violentos. Así entonces, el profeta se volverá boca del Señor y podrá experimentar su asistencia. Esta segunda confesión purifica, madura y renueva la vocación del profeta que se había manifestado en el capítulo 1. Las palabras dirigidas directamente por Dios al profeta se destinan también al pueblo de Judá. Entonces uno no puede distinguir bien
si son palabras de Dios al profeta o son palabras de Dios a Judá, porque tan identificado está el profeta con su pueblo. Una referencia convergente del camino que ambos experimentan, ambos el pueblo y el profeta, en relación con Dios. Entonces, ay de ti, Jerusalén, ay de ti, madre mía, ¿no? Oili, 13:27, oili, oileja, oilaj, laj, porque es femenino. Entonces, estos dos capítulos están vinculados, ¿no? Pero el Señor renueva su fidelidad al profeta, que no se ha apartado de su palabra, no obstante las adversidades que ha tenido que afrontar. Ahora viene este segundo bloque, capítulos 16 al 20, en el que también encontramos 3 oraciones de este tipo, 3 confesiones. También el capítulo 16 se abre con esta especie de prosa deuteronomista, ¿no? Pero fíjense, el Señor que le va a este profeta que se siente tan identificado con el destino de Judá, le va a pedir que se desolidarice de ese pueblo, ¿no? Así como no le deja interceder, ahora dice, no tomes mujer ni tengas hijos e hijas en este lugar. Porque así dice el Señor respecto de los hijos y las hijas nacidos en este lugar y las madres que dieron a luz y los padres que engendraron en este país. De muerte lenta morirán. No serán llorados ni sepultados. Quedarán como estiércol sobre el suelo. Perecerán por la espada y por el hambre. Sus cadáveres seguirán de alimento a las aves del cielo, a los animales de la tierra. No te cases. ¿Verdad? Celibato forzado. Segundo, así dice el Señor, no entres en la casa donde estén de luto, no compartas su dolor, no llores con los que lloran. No vayas a llorar ni te conduelas por ellos, porque yo he retirado de este pueblo mi paz, mi lealtad y mi compasión. Grandes y pequeños morirán en este país, no serán sepultados ni llorados, etc. No entres tampoco en ninguna casa donde se celebran fiestas para sentarte con ellos a comer y a beber. No rías con el que se ríe, no te alegres con el que se alegra. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, en la vida de ustedes yo haré desaparecer de este lugar la voz de la alegría, la voz del gozo, la voz del novio, la voz de la novia. Kol sazón, kol simcha, kol kalá, kol hatán. Cuando les anuncias a este pueblo todas estas cosas, ellos te dirán, ¿por qué el Señor nos ha amenazado con esta enorme desgracia? ¿Qué culpa o qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Y tú les responderás, porque los padres de ustedes me abandonaron, siguieron a otros dioses, les rindieron culto y los adoraron, mientras que a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley. Pero ustedes han actuado peor que sus antepasados. Cada uno sigue la dureza de su corazón perverso sin querer escucharme. Yo los arrojaré de este país a un país que aún no conocen ni ustedes ni sus padres, y allí darán culto a otros dioses día y noche, porque yo no les mostraré compasión. Bueno, no obstante eso, hay en el corazón de este anuncio tan terrible algún atisbo de esperanza, porque vendrán días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá más por la vida, es decir, juro por el Señor que ha hecho subir del país de Egipto a los israelitas. Ese día se dirá, juro por el Señor que ha hecho subir a los israelitas del país del norte y de todos los países a donde los había dispersado y los ha traído a la tierra que había otorgado a sus padres. Es decir, presagia un tiempo en el que serán devueltos a la tierra. Ven entonces cómo, una vez confirmada su vocación, en la parte final, 15:10 al 22, o 15:19 al 21, digamos, el profeta descubre que toda su vida ha llegado a ser como un signo de la situación que vive su pueblo. Elegido y consagrado, como lo dice el capítulo 1, se le exige también el celibato. Es el momento final. No vale la pena engendrar hijos.
se ha terminado la esperanza de vida en este país, no vale la pena traer hijos al mundo. Para su misma gente que actúa de modo peor que sus antepasados, él será un signo de que le ha llegado el fin. Su presencia y su conducta se convierten en una profecía. No predica solo con su palabra, sino con su vida misma. Es una profecía que va como a contrapelo de la situación, ¿no? He ido a divertirme con el grupo de los burlones, sino que me hiciste vivir solitario, porque estoy lleno de tu quiná, de tu pasión, de tu celo, ¿no? El celo por tu casa, ¿no? Entonces, así, en ese momento aparece el primer relato autobiográfico del libro, en el capítulo 19, ya vamos a ver. Bueno, vamos a ver este capítulo 16, tenía este pequeño anuncio salvífico que acabamos de leer, que en medio de este juicio por la perversidad pasada y por la perversidad presente de Israel, la esperanza de la intervención divina con un nuevo éxodo suena así como una lejana esperanza para el futuro. Renueva la fe en un Dios justo, pero cuya característica constante será siempre la de salvar, liberar, congregar. Los versículos 16 al 21 traen aquí el castigo a la idolatría que se reviste con las imágenes de la caza y de la pesca. Ante la vacuidad de los falsos dioses, la súplica del profeta se vuelve hacia Dios, que es el único capaz de salvar. Capítulo 17, versículos 1 al 4. El pecado de Judá ha quedado grabado con cincel de hierro, con punta de diamante en la tabla de sus corazones y en los ángulos de sus altares. Grabado. Un memorial para sus hijos son sus altares y sus monolitos, levantados en torno a cada árbol frondoso, sobre todas las colinas altas. Árboles frondosos, colinas altas son lugares de cultos de las religiones tónicas, de las religiones de la tierra. En mis sierras y en el campo. Por los pecados cometidos en todo tu territorio, yo entregaré como botín tus riquezas y todos tus tesoros con tus santuarios. Te quedarás sin tu heredad, la que yo te había dado, porque yo haré que tus enemigos te esclavicen en un país que no conoces. El fuego de mi ira que ustedes han encendido arderá para siempre. Entonces, los actos de idolatría manifiestan en realidad la atávica condición religiosa del pueblo, que siempre tiende de nuevo a esos cultos naturales, a esos cultos atávicos. Una realidad que la palabra profética revela ante la necesidad de un cambio profundo que capacite la respuesta, una respuesta que venga desde dentro, ¿no? Fíjense que el pecado de Judá ha quedado grabado con cincel de hierro, con punta de diamante en la tabla de sus corazones. Y eso va a corresponder después al oráculo que vamos a ver en el capítulo 31. ¿no? Dios va a escribir en la tabla de sus corazones otra cosa. Bueno, ahora viene este capítulo 17, que está muy emparentado después con el Salmo 1 primero. ¿no? Dice con estilo sapiencial, versículos 5 al 13. Así ha dicho el Señor, maldito quien confía en el ser humano y pone su fortaleza en lo que es débil, mientras aparta su corazón del Señor. Precisamente por eso, porque ese corazón empedernido, ese corazón atado al pecado, en el que está impreso el pecado como sobre una tabla de piedra. Este será como espino en la estepa que no disfrutará de buen tiempo, habitará en los pedregales del desierto, en una tierra salada y deshabitada. Bendito, en cambio, quien confía en el Señor y pone en el Señor su seguridad. Será como un árbol plantado al borde del agua que echa sus raíces junto a una acequia. No sufrirá el calor y su follaje estará siempre verde. En el año de sequía no tendrá que angustiarse y no dejará de dar fruto. Nada más engañoso que el corazón humano. No tiene remedio.
¿Quién puede conocerlo de verdad? Yo, el Señor, sondeo las intenciones del corazón y examino los sentimientos para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Bueno, y sigue ahora viene la tercera de las confesiones en los versículos 14 y siguientes. Sáname, Señor, y quedaré sano. Sálvame y estaré a salvo. Porque tú, Señor, eres mi honor. Mira que ellos me repiten, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla. Pero yo insistí pidiéndote desgracias. No insistí pidiéndote desgracias, ni he deseado el día fatal. Tú lo sabes. Lo que sale de mis labios está siempre ante ti, Señor. No te conviertas para mí en un espanto. Tú eres mi único refugio en el día de la desgracia. Que se avergüencen los que me persiguen, que yo no quede defraudado. Que se espanten ellos, pero no me espante yo. Que el día de la desgracia venga sobre ellos. Quebrántalos con doble quebranto. Esta súplica de ser sanado, salvado, tiene como un eco de la percepción del pecado grabado en el corazón, ¿no? Ahora yo, por que sea yo sanado, ese corazón incapaz de regenerarse. Ahora el desafío viene de fuera, ellos lo atacan. Probablemente son los otros profetas, los falsos profetas, que cuestionan la veracidad de sus anuncios y dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla. El profeta defiende su rectitud en el desempeño de su misión y ruega que esta palabra no sea para él un motivo de vergüenza, de terror. Sufre el contraste entre el papel de intercesor ante Dios y la actitud de sus oyentes que se convierten en sus propios adversarios. Yo pido por ellos y ellos me persiguen a mí. Aunque no hay una respuesta del Señor, y no la habrá más de aquí en adelante, el desahogo lo sitúa al profeta en las manos de aquel en quien ha puesto todas sus esperanzas. Bueno, esta última sección, capítulo 18 al 20, evoca de diversas formas o se conecta con el capítulo 1. Aquí encontramos en 18 el mensaje divino llega al profeta aquí también a partir de experiencias cotidianas, como hemos dicho, experiencias simples. Y aquí con ocasión de una visita a la alfarería, al taller del alfarero. El alfarero va a representar al Señor con su poder de derribar y edificar, y son los mismos verbos que se evocan al principio, en la introducción. Y ahora remiten a la vida de Israel que está en las manos del Señor. La historia de su pueblo se teje con sus decisiones libres, y él es responsable de su situación. Desoír la palabra profética significa extraviar el camino y languidecer lejos de aquel que es la fuente de su propia vida. Capítulo 18. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mis palabras. Baja el profeta a ver qué pasa. Mira, bajé a la casa del alfarero, miré, y él estaba haciendo un trabajo en el torno. Fíjense que son como experiencias simples, ¿no? Después esto en la elaboración apocalíptica se hace mucho más complicado, más barroco, ¿no? Pero los términos son muy parecidos, ¿no? Mirar, yo miré y vi, y he aquí que, ¿no? Y describe, ¿no? Los términos son muy parecidos, nada más que allá en una especie de estado alterado de la conciencia. Aquí no aparece tal cuestión, es baja al campo a la casa del alfarero, mira, estaba haciendo un trabajo en el torno. Cuando la vasija se estropeaba en la mano del alfarero, como suele suceder con la arcilla, él hacía otra diferente, a su gusto. Y entonces la palabra del Señor me llegó. Dice, ¿no es cierto? ¿Acaso no puedo hacer yo también con ustedes, descendientes de Israel, tal como hace este alfarero? Miren, israelitas, ustedes están en mis manos, como la arcilla en manos del alfarero. Si de pronto yo hablo de arrancar, derribar y destruir una nación o un reino, pero esa nación contra la que hablé se convierte de su maldad, entonces yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Si en otro momento yo hablo de edificar y plantar en una nación o en un reino, pero esa nación hace lo que yo desapruebo y no escucha mi voz,
entonces yo me arrepentiré del bien que había prometido hacer. Fíjense, la decisión está en las manos de ustedes. Esa es la característica de la predicación profética, es que le devuelve la responsabilidad al pueblo. Son libres, es su conducta la que motiva la dicha o la desgracia. No es la voluntad caprichosa de una divinidad ciega, sino la libertad humana que decide su suerte. Bueno, así podemos con esta parte terminar aquí en el capítulo 20 con la última confesión. La jarra quebrada y la lamentación esta de las más conocidas, ¿verdad? Aquí se enfrenta, por supuesto, el profeta con el sacerdote Pashur, hijo de Imer, responsable principal del templo del Señor, que le escucha decir todas estas cosas y lo manda a castigar al profeta. Lo pone en la celda que está en la puerta superior de Benjamín, en el templo del Señor. Y el Señor ya no te llama Pashur, sino cerco de terror, ¿no? O terror por doquier, te llama, ¿no? Cerco de terror. Y la última de las lamentaciones, que es la que conocemos, ¿no es cierto? Me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Me has dominado y me has vencido. Has llegado para ser motivo de risa todo el día. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo y tengo que hablar y gritar violencia, destrucción. La palabra del Señor se convirtió para mí en motivo de oprobio y agravio permanente. Yo había dicho, no volveré a recordarlo. No quiero hablar más en su nombre. Pero mi corazón ardía como un fuego encerrado dentro de mis huesos. Yo intentaba apagarlo, pero no lo conseguía. Bueno, hasta aquí entonces. Si hay preguntas de esta sección, después nosotros vamos a seguir mañana con el juicio decisivo del Señor, ya el juicio a cada uno de los estamentos del pueblo, ¿no? En la lectura yo sigo mi traducción, la que figura en la Biblia de América, ¿no? Por eso me costó trabajo hacerla, así que la uso ahora. Entonces, Biblia de la Iglesia en América, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes, lamentos, ¿sí? Padre, y en el capítulo 14, sí, hay unas partes de la gran sequía. 14, 7. sí, También 9, 20. Habla mucho en plural. Puede ser que, más allá de que la palabra inspira Jeremías también, detrás está hablando en el escrito la comunidad, ¿no? claro. Bueno, eso vamos a verlo un poquito más adelante también. Aquí lo hemos dicho ya, ¿no es cierto? Es decir, es difícil distinguir la palabra que Dios le dirige a Jeremías individualmente de la que le dirige a la comunidad, ¿no? Y el mismo Jeremías a veces parece hablar solo de él y otras veces involucrando a la comunidad en general. Por eso, en la interpretación de las confesiones de Jeremías hay siempre un problema grande, porque es lo que decía, yo creo que se los dije esta mañana, me parece, son del tipo de oraciones y de poesías en la que el personaje que habla encarna un problema teológico crucial, acuciante en la época para la comunidad creyente. Entonces, un problema teológico, es decir, esa persona personifica, encarna a la comunidad y la problemática por la que está atravesando, ¿no? Entonces, en el problema que presenta, en realidad está presentando un problema teológico del momento, ¿no? Hay un artículo interesante de hace varios años de Jürgen von Oerschot sobre esto, sobre el tipo de literatura en que se desarrolla en el exilio, sobre todo la literatura poética y de oraciones en la que aparece esta problemática encarnada
en un personaje orante o un personaje al que se dirige el Señor, ¿no? ¿Sí? Sí, ese es el tema, el paso de lo individual a lo colectivo, a lo plural. Como usted decía que la mitad de este capítulo, que es, digamos, sobre y contra Israel, y con este carácter pesimista se va activando algo positivo ya al final Claro. digamos, capítulo. Se vislumbra por lo menos un fin, ¿no? Porque se dice algún día se jurará por el Señor que libró, que hizo volver a Israel o a Judá de los países a donde los había dispersado, ¿no? El Señor de nuevo volverá a salvarnos. Acá hay una pregunta. ¿Sí? Parecería que por un lado el Señor es el origen último de las calamidades que van a pasar por el pueblo. Por otro lado, el pueblo es responsable de olvidar la Torá, como en las dos corrientes están presentes en el texto. Como que las dos corrientes están presentes. Claro. A ver, un tema que se nos presentaba también cuando estudiábamos el Deutero Isaías, ¿no? Ese famoso 45:8, terrible, ¿no? 45:7, perdón. Precisamente es lo que podríamos llamar el precio del monoteísmo. Cuando tenemos dioses, varios dioses, nosotros las cosas lindas se las atribuimos a los dioses buenos y las cosas malas a los dioses malos, ¿no es cierto? Pero cuando hay un solo Dios, entonces todas las cosas las hace Dios. Dios es la causa última de todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se expresa esta conciencia en el profeta? Bueno, Dios hace todas estas cosas, pero nosotros somos responsables de obligarlo a Dios a hacer estas cosas que hace, ¿no? Son, digamos, el castigo. Bueno, aparece mucho también en el profeta Isaías, en toda la profecía del exilio, ¿no es cierto? Este castigo no es una cosa que Dios hace por gusto, es un opus dei alienum, digamos, es algo que a Dios no le gusta hacer, pero se ve obligado a hacer, ¿no es cierto? Es difícil conjugar esto con la bondad de Dios, pero bueno, ¿cómo se conjuga la responsabilidad humana y la libertad humana y la libertad y la omnipotencia de Dios, ¿no es cierto? En esto, hoy conversábamos con algunos de ustedes también, es el tema de lo que llamábamos antes la teología de la retribución, digamos, ¿no? El Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, decimos, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? El castigo es algo que Dios inflige al culpable, pero ese castigo es algo externo, exterior, o en realidad es algo que va inherente a la culpa misma, es decir, en el mismo pecado va el castigo, ¿no? Es decir, es consecuencia de la misma acción, ¿no? Por eso en la investigación de esta cuestión teológica se habla de eso, de un nexo entre el obrar y sus consecuencias, ¿no? Es un típico problema de la literatura sapiencial, ¿no? Por eso aparece muy fuerte, inculcando a la gente a hacer el bien, porque el bien hace bien y el mal hace mal, ¿no? Pero el problema surge cuando uno espera ese resultado y no lo ve, ¿no? Por eso dice, también aparece aquí en Jeremías, cómo es que hay malvados que prosperan y hay gente buena que vive sufriendo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a hacer justicia el Señor? ¿No es cierto? Entonces esa justicia se hace esperar, ¿no? Madurará la conciencia teológica hasta abrirse a la posibilidad de que Dios seguramente hará justicia, pero quizás haga justicia después de la muerte, ¿no? Entonces espera tranquilo que el Señor va a hacer justicia, ¿no? Aunque todavía no la veas, el Señor va a hacer justicia, ¿no? Entonces, claro que sí, están las dos cosas, tienen que convivir las dos cosas en el texto, ¿no? Es decir, por un lado, las calamidades que Dios le hace pasar al pueblo como castigo de sus pecados, pero por otro lado, esas calamidades son consecuencia de sus propias acciones, ¿no? Y también el drama de ser el queso y la mortadela,
Y eso todavía que no se mordió el sándwich. A ver, ¿cómo? No es eso, es que Babilonia todavía no cayó, digamos. O sea, la palabra es como que está ahí. Claro, es la amenaza, sí, la amenaza última, sí. Ahora, si hay amenaza es porque todavía hay esperanza, ¿no?, de conversión, si no, no valdría la pena. Y si, entonces... A mí también lo que me llamaba la atención es esta afirmación contundente que hace Jeremías, ¿no?, en medio de tantos oráculos que presagian calamidades, desgracias, muerte, esta afirmación de pero tú, Señor, estás en medio de nosotros. Y especialmente porque justamente esta era la pregunta que generó la disputa de Masá y Meribá. ¿Estará el Señor en medio de nosotros Exactamente. Cuando eran liberados de Egipto se preguntaban, ¿estará el Señor en medio de nosotros? Ahora que se viene toda la maroma del norte, Jeremías afirma, pero tú, Señor, estás en medio de nosotros. Me parece magnífico, ¿no? Brillante, ¿no? Además que nos da fuerza, a uno mismo le da fuerza. no? Misteriosamente el Señor obrará la salvación, aun cuando tenga que pasar por el crisol de la humillación, la aflicción. Bueno, cortamos aquí entonces y nos veremos mañana si Dios quiere.